va? Vamos a dar inicio a este foro. Saben que la propuesta institucional para trabajar en foro es que podamos hacer intercambios clínicos desde perspectivas institucionales. No es un simposio, el modelo es que podamos justamente abrir a las opiniones, así que tenemos un buen tiempo hoy como para poder dialogar, debatir, hacer preguntas. Y vamos a presentar cómo hoy día están las terapias cognitivas. Cuando pensaba en iniciar este foro, me di cuenta que ya hace más de 4 décadas que tenemos terapia cognitiva en el mundo. Hace un tiempo atrás había que explicar de qué se trataba la terapia cognitiva. Y ya todo el mundo conoce y saben que son procedimientos avalados, ¿sí? Corroborados, implementados en el quehacer clínico. Pero cuando uno dice terapia cognitiva, no dice una terapia cognitiva. Tendría que decir varias terapias cognitivas. En el curso de estas 4 décadas, las terapias cognitivas han ido evolucionando, y bastante, al punto en que internamente se han generado disputas interesantes, ¿sí? No se crean que, como cualquier campo, no está exento de diferencias a veces radicales, que incluso podemos verlas. Pero hay una cosa interesante también del campo cognitivo, y es que aunque las diferencias puedan ser radicales, epistemológicamente hablando y metodológicamente implementándolas, todos nos seguimos diciendo cognitivos. Seguimos siendo una gran familia. Y como tal, bueno, nos peleamos. Espero que hoy podamos contar, digamos, con un interesante debate. Si nos peleamos, bienvenido, ¿sí? Porque vamos a mostrar también el espíritu de la movida cognitiva. Así que les dejo en manos la presentación de Anita. Este foro está, realizado desde el capítulo de psicoterapias y del capítulo de cognitivo conductual en psiquiatría. Buenas tardes. Sí, como dijo Gabriel, la idea es que representantes de las distintas líneas dentro del cognitivismo nos den su visión. Así que a la izquierda tenemos al doctor Keegan, que nos va a hablar de lo que podría llamarse la psicoterapia cognitiva moderna. Acá la licenciada Ruth, que no... ecléctica, dice la terapia cognitiva ecléctica. El licenciado Coletti, que nos va a hablar de las terapias contextuales. Y en representación de Fundación Aigle, que no pudo presentarse la doctora Fernández, la doctora Claudia Bergman nos va a hablar de las terapias integrativas. Así que bueno, podemos pasar al primer, es el doctor Keegan. El doctor Keegan, entonces, doctor en psicología, profesor regular titular de la Cátedra de Psicoterapia y de Teoría y Técnica de la Terapia Cognitiva Comportamental de la UBA, director de la carrera de especialista en Psicología Clínica y Terapia Cognitiva en la UBA, docente y supervisor de varios entrenamientos de terapeutas avalados por el EABCT. Después le decimos la vida. Y él nos va a hablar entonces qué unifica y qué diferencia las terapias cognitivas hoy, brindándonos su perspectiva, ¿sí? Adelante. Eso no sé. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Parte de lo interesante, yo me acordaba hoy a la mañana de una presentación que hice en APSA, pero en 1999 éramos muchos menos. No teníamos ni la posibilidad de pelearnos porque hubiera sido una lucha solipsística. Así que bueno, en ese sentido, que haya un congreso, digamos, dedicado a la psicoterapia y que haya interés en los modelos cognitivos conductuales, me parece que es la señal del crecimiento del paradigma en la Argentina. Yo hice una pequeña sinopsis de unos puntos en común y lo comento rápido, después en todo caso si tenemos tiempo para charlar de esto, sé yo. En realidad esta psicoterapia tiene un problema en el nombre, porque por empezar, psicoterapia cognitivo-conductual se refiere a una familia de psicoterapias, como dice Gabriel, no se refiere a un paradigma unificado ni homogéneo, ¿sí? Y el problema es que además el nombre mismo refiere a 2 tradiciones que tienen bastantes diferencias epistemológicas, de basamento filosófico, etcétera, que después por ahí vamos a poder, porque de hecho vos hablas de terapias contextuales y es legítimo ese nombre,
y dónde ponemos en cognitivo terapia contextual, pero sin embargo como una pertenencia al campo hay una tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en común? ¿Cuáles son los puntos de tensión? E inclusive algunas cuestiones sobre la nomenclatura que voy a mencionar después. Pero algunas cosas tenemos en claro. Por más que nos peleemos por millones de cosas, estamos todos de acuerdo que en estas cosas hay que zanjarlas por investigación empírica y que las preguntas sobre la subjetividad a nosotros nos parecen muy bien, pero sin investigación empírica no nos preocupa demasiado intentar responderlas. ¿Sí? Hay una ausencia de ortodoxia. Es una familia de psicoterapias, nadie es la forma ortodoxa de terapia cognitivo-conductual, entre otras cosas porque aprendimos de psicoanálisis que el negocio es ser el rebelde, no el ortodoxo, entonces nadie le va a servir en bandeja la rebeldía a alguien para que sea más popular. La ventaja de crear una terminología común a toda la familia de psicoterapias, ese es un punto que tenemos en común, pero que es uno de los déficits del paradigma. Ustedes vieron que en psicoterapia uno de los problemas típicos es que conceptos muy similares reciben nombres distintos en distintos modelos, por citar una cosa sencilla. El concepto de mentalización que usa Fonagy, por ejemplo, para nosotros tiene un montón de resonancias y un montón de cosas compartidas, y de hecho muchos terapeutas como Paul Gilbert usan el concepto de mentalización. Pero la verdad es que sería mejor tener menor dispersión en la terminología, porque también podríamos ponernos más de acuerdo en los conceptos que compartimos, en aquello que estamos de acuerdo. ¿Sí? Estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar la relación entre la ciencia básica y la psicoterapia como conocimiento aplicado. Por ejemplo, las terapias contextuales que vienen de la tradición conductual, eso lo enfatiza muy claramente. Y hasta los modelos cognitivos que nacieron como modelos clínicos creados por un psiquiatra que en realidad no venía de la tradición de la psicología académica, aunque sabía de psicología académica. El concepto de esquema viene de Bartlett, de Piaget, la obra de Beck. Hay claramente una necesidad de integrar lo básico y hay un progresivo abandono de los modelos puramente clínicos. Por ejemplo, en el campo de la emoción tenemos modelos clínicos, pero cada vez pierden más interés en favor de modelos más basados en investigación básica. Por ejemplo, el libro de emoción de Stefan Hoffman que salió este año. Desde la década del 90 hasta acá tenemos mucho más interés en los procesos cognitivos que en los contenidos cognitivos. ¿Sí? Y de hecho ese es un punto donde ante las miradas más contextuales, más conductuales estarían de acuerdo en que los procesos parecen ser más de interés que los modelos iniciales de los 60 de contenido. ¿Sí? De hecho, como es uno de los puntos de acuerdo, y ustedes saben que ha habido acá como un debate bastante tenso entre lo que se llamó en su momento la tercera generación, la tercera ola y los modelos más estándar. Eso se dio sobre todo en los años 2000. Hoffman desde el 2006, más o menos, trabajó bastante defendiendo la mirada más estándar, y Stephen Hayes como el campeón de la mirada contextual. Y de hecho, bueno, una de las cosas que zanja un poco ese debate, que ya no está en el pico, es que justamente los dos están trabajando en un libro conjunto. Cuando tuvo Stefan el año pasado, que nos visitó, tuvimos muchos, los que hacemos terapia cognitivo-conductual, escuchándolo, estaba buscando un nombre para la psicoterapia. Yo le sugerí, no sé si lo van a adoptar, yo le sugerí psicoterapia basada en procesos. Y si le querían poner psicoterapia cognitivo-conductual basada en procesos, yo digo, si se acepta este nombre, podemos dejar cognitivo-conductual. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que el nombre refiere a lo que no nos ponemos de acuerdo. Entonces lo que está haciendo es como una coalición política, pero el mismo nombre, en vez de representar aquello en que estamos de acuerdo, representa la diferencia. La otra cuestión que hablamos hoy a la mañana, cuando la mayor parte de la gente dormía, es la mirada transdiagnóstica. En realidad hay un consenso muy grande en todos los modelos en que nos interesan mucho más los procesos transdiagnósticos que seguir investigando las categorías DSM, y en ese sentido los terapeutas contextuales, por ejemplo, han sido campeones desde hace mucho tiempo por la tradición conductual del análisis funcional en cuestionar la validez y sobre todo la utilidad clínica de las categorías neocrepelinianas del DSM. Bueno, ese es un consenso, realmente la cosa ha ido mucho más hacia la mirada transdiagnóstica, con la ventaja de que habiendo hecho toda la investigación de eficacia basada en criterios DSM, es muy fácil hacer la concordancia con un protocolo centrado en eso. Pero hay mucho consenso en esto que observó Hayes ya hace como 20 años,
esta cuestión de que no tenemos que parar de hacer manuales de tratamiento que tienen mínimas diferencias para una categoría definida como DSM y tenemos que basar nuestros tratamientos en principios. Por ejemplo, la terapia DEL, la ACT, es claramente un tratamiento basado en procesos y no en la eliminación de síntomas o de mecanismos. Y esto es para que hable Ruth ahora. Mayor interés en la comprensión de la emoción y los procesos de regulación emocional. Si los 60 y los 70 fueron el interés en los contenidos cognitivos y luego en los procesos cognitivos y la ciencia cognitiva básica, claramente lo que se nota es que necesitamos una comprensión más clara de la emoción y algo que presentaba Gabriel Brarda hoy en la mañana, diferenciar con mayor nitidez emoción, sentimientos, estados de ánimos, humor y sus procesos de regulación. Cambio de aceptación desde hace más de 20 años. Hay también una cuestión importante de reconocimiento. Esto es algo que surgió de la tradición conductual, pero que tiene bastante consenso en el campo cognitivo-conductual más tradicional, en el sentido de que un foco exclusivo en el cambio puede ser insuficiente, pero sobre todo puede ser contraproducente, que toda la tecnología y la ciencia detrás de lo que serían las estrategias de aceptación como estrategia de regulación emocional son una gran contribución a la terapia cognitivo-conductual. Aunque no sea absolutamente novedosa, porque la exposición en terapia conductual de los años 60 también involucraba eso, aunque no se lo nombrara de esa manera. Interés creciente en la investigación de los procesos psicológicos y su correlato biológico, lo que se conoce como la cuarta ola. Hay journals enteros que están consagrados a intentar ver mayor correlación entre mecanismos neurobiológicos. Por ejemplo, una de las cosas que comentaba Hoffman es que hay un indicador, un marcador biológico que da con mucha precisión quién va a responder a cierta intervención cognitivo-conductual, y es simpático porque ese marcador biológico es más preciso que los instrumentos psicológicos para predecir respuestas. Y lo último, los programas nacionales de diseminación. Hoy estaba hablando con un colega que trabaja en el Reino Unido, estábamos hablando del programa IAPT, programa de mejora del acceso a la terapia psicológica en Gran Bretaña, que ha sido un espaldarazo muy grande al desarrollo de terapia cognitivo-conductual gratuita para todo el mundo en cada municipio, lo cual significó un esfuerzo muy grande de entrenamiento de terapeutas y también de definir las competencias que tenían que tener esos terapeutas, seleccionar protocolos, etc. En general hay acuerdos sobre la importancia de estos programas. Por ahí lo que no hay tanto acuerdo es que deberían contener esos programas. Bueno, puntos divergentes, voy a tratar de ser rápido porque creo que me queda poco tiempo. Pero... Bueno, este es el tradicional debate sobre la primacía cognitiva y el rol mediador de la cognición. Yo no sé si alguna vez nos vamos a poner de acuerdo con esto. Probablemente se necesite mucha investigación compleja para tener alguna idea sobre eso. Lo bueno, lo afortunado de eso es que podemos seguir generando tecnología de tratamiento, aunque eso no esté completamente zanjado. Bueno, este es otro debate que se relaciona con el anterior. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas centrales? ¿Cuáles son las accesorias? Y sobre todo, ¿cuáles son los predictores de cambio? Es decir, ¿qué tipo de estrategias predicen mejor el cambio psicoterapéutico? ¿Qué resulta más accesorio, aunque sea útil? ¿Y qué resulta más medular? Y esto hace la eficiencia, la replicabilidad, la sencillez en el entrenamiento. Es un punto importante y en este sí que hay bastante desacuerdo. También hay desacuerdo porque falta investigación, no porque la gente no se ponga de acuerdo. Es una investigación cara, es compleja, y en general no hay tanto dinero para investigación de procesos, siempre hay más dinero para investigar protocolos y cuestiones relacionadas a la eficacia. Obviamente la epistemología de base, el contextualismo pragmático, pero un paradigma que no tuviera diferencia filosófica sería un paradigma muy aburrido, sin ningún tipo de posibilidad de tener la más mínima rencilla que genere algún grado de interés. Entonces, este sí es interesante, pero me parece que es interesante si lo relacionamos con lo anterior y sobre todo qué nos dice esto de la clínica. Lo otro que yo mencionaba, el tema de la nomenclatura. Eso es un desastre, es una de las peores cosas de los modelos cognitivos conductuales, la heterogeneidad de la nomenclatura, 45 formas distintas de llamar a lo mismo, lo cual produce una oscuridad innecesaria en los planteos, pero que no es azarosa. Eso tiene que ver con que en realidad poner nombres distintos a las cosas favorece vender esas cosas. Entonces yo tengo 45 protocolos con nombres distintos, es mucho más fácil que
la gente use más esos protocolos que si tengo uno solo unificado. Ustedes saben que en este momento en general lo que predomina sobre todo es tratar de generar modelos genéricos de este campo, que es lo más difícil. La certificación es el sistema institucional y, por supuesto, como siempre, los focos de los programas de investigación, a dónde deberíamos apuntar. Creo que es la última, igual no tengo tiempo así. Vale. Muchas gracias. Bueno, seguidamente nos va a hablar la licenciada Ruth Wilner, es subdirectora del Centro de Terapia Cognitiva Argentina, fundadora y miembro de la Comisión Científica de la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva y profesora del posgrado en la Universidad y el CTC, en la Universidad de Morón y el CTC. Adelante. Bueno, gracias. La verdad es que muchos de nosotros formamos parte de la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva. Eso nos da un marco muy grande de coherencia y de compartir una serie de cuestiones. Adhiero profundamente a algo que planteó Eduardo recién, que tiene que ver con cuáles son las diferencias y qué es lo que hace que las cuestiones funcionen de una manera o de otra en las distintas maneras de nombrar, definir. Muchos de nosotros solemos escuchar una frase en la que creo que todos coincidimos, que es que la clínica es soberana y que hay determinadas cuestiones que sabemos que funcionan y ciertas cuestiones que no funcionan. Yo entendí distinto a la consigna de lo que entendiste vos, pero como siempre vos sos tan serio y académico, trajiste toda la cuestión protocolar, y yo entendí que teníamos que presentar desde cada una de las instituciones qué es lo que para nosotros era central en la posibilidad de ejercer la cuestión psicoterapéutica. Entonces me centré en algunas características que para nosotros son centrales para poder pensar en el ejercicio de la psicoterapia, que es una mirada distinta que la que planteó Eduardo. A partir de ahí me parece que es necesario que cuente súper brevemente algo de la historia del centro, porque da cuenta de por qué pensamos como pensamos, porque si uno no explica de dónde viene es difícil entender cómo armó ciertas cuestiones. Muchos de ustedes algo saben de nosotros, somos una institución que funciona hace 29 años, trabajamos juntos hace esa cantidad de tiempo formando terapeutas. Fundamentalmente el Centro de Terapia Cognitiva es una institución de formación, no es una institución de asistencia. Que no seamos una institución de asistencia tiene muchísimas consecuencias, digamos. Una de las consecuencias que tiene es que podemos pensar de maneras muy distintas, que podemos asociarnos de maneras muy distintas y que no tenemos que brindar un servicio forzoso desde la institución. Con lo cual, esto que va a pasar ahora en la mesa, que es que vamos a dirimir nuestras diferencias, es una de las cuestiones que permanentemente funcionan en el centro. Tenemos distintas personas a las que les interesan distintas cuestiones de la terapia cognitiva. Cuando armamos el centro inicialmente, empezamos como un grupo de estudio donde convocamos, hace 30 años, convocamos personas que venían de distintas líneas psicoterapéuticas, porque lo que nos interesaba era no hacer una traducción a un paradigma único. Y eso la verdad es que nos permitió venir con acervos y culturas desde las que cada uno de nosotros pensaba en la psicoterapia, que fueron de mucha discrepancia en el trabajo clínico, pero que nos dieron, digamos, la posibilidad de una discusión constante. Bueno, una de las cuestiones que para nosotros es central es tener un grupo de referencia y poder trabajar en equipo. Si bien no atendemos pacientes en el centro, tenemos un reconocimiento bastante importante como clínicos, porque somos buenos en la clínica, parece. Y creo que una de las cuestiones que hace que seamos buenos en la clínica es que venimos de formaciones distintas. Hay algunos que estamos especialmente interesados más en algunas líneas de psicoterapia que otras, y convivimos dentro de lo que es el marco de lo cognitivo que de alguna manera delineó Eduardo, planteando distintas cuestiones. Y tenemos representadas distintas corrientes de la terapia cognitiva, o de lo que es aceptado como terapia cognitiva dentro del equipo psicoterapéutico. Con lo cual, la verdad es que nos movemos pensando en qué es lo que a los pacientes que de alguna manera no llegan va a resultarles más útil. Y cada uno estudia los temas que son de mayor interés personal.
Otra de las cuestiones que para nosotros es una característica imposible de ser terapeuta sin tenerla, tiene que ver con el espíritu y la curiosidad. Si nosotros no estamos interesados en entender qué le pasa al otro, cómo lo piensa, de qué manera llegó a esto, interesados por saber cuáles son los nuevos desarrollos, tanto para la formación del terapeuta como aquello que tiene que ver con la comprensión de aquello que ocurre con el paciente, y ustedes se imaginan que la visión de lo cognitivo, que tiene que ver con qué pensamos que le pasa a un paciente, ha evolucionado en 30 años de una manera creciente. Hemos recorrido todo el espinel de la historia de la terapia cognitiva durante todo este tiempo. La próxima, Gaby, por favor. Pero sí nos parece que es crucial tener un espíritu que nos permita hacer una actualización permanente y ser sumamente estudiosos, digamos. Ver cuáles son los aportes que van apareciendo permanentemente que nos permitan dar mejor cuenta para nuestros pacientes de aquello que ocurre. Y también es cierto que a medida que vamos evolucionando, hay principios que son centrales de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. ¿Qué es lo que hace que pensemos que un terapeuta es criminal si frente a determinado tipo de problemática no usa cierto tipo de terapia como primera elección, ¿cierto? Pero aún así, los pacientes que recibimos no son pacientes de protocolo. Los pacientes de investigación son pacientes que reúnen ciertos requisitos muy específicos que hacen que estas investigaciones sean replicables. Los pacientes con los que nosotros trabajamos no son pacientes de protocolo, por lo cual aplicar los protocolos resulta extremadamente difícil. Y en ese sentido, esta actualización permanente lo que nos permite es tomar los principios que se plantean a partir de la investigación, que era lo que Eduardo planteaba hace un momento. La otra cuestión tiene que ver con la posibilidad de trabajar en equipo. Los terapeutas hemos recorrido un camino larguísimo de mucha soledad en el consultorio y sabemos que en la medida en que estemos sostenidos por nuestros colegas, tanto para pensar en la clínica como para estudiar, nuestros pacientes se ven beneficiados. Y hay muchos estudios que demuestran que esto es así. La próxima, por favor. Otra de las cuestiones que me parece que caracterizan la posibilidad de pensar y enriquecer esta matriz de pensamiento tiene que ver con la diversidad. La diversidad fructífera, ¿no es cierto? Que no se transforma en una lucha de poder y política, tal como me pareció entender que planteaba Eduardo hace un rato, es lo que permita que las instituciones y las maneras de pensar puedan seguir desarrollándose y creciendo. Y en este sentido, entendemos que la diversidad y el hecho de poder sostener en nuestras filas terapeutas que están muy enamorados de las terapias de la cuarta ola, otros que son extremadamente constructivistas y otros que necesitan trabajar de una manera mucho más conductual por el tipo de pacientes y la clínica con la que se ven enfrentados, nos permite tener encuentros muy enriquecedores donde podemos pensar en los pacientes haciendo aportes desde la experiencia de cada uno, la conceptualización que vamos teniendo, siempre sosteniendo como marco central los principios que Eduardo planteaba hace un rato, en los que coincidimos sin lugar a dudas. La próxima. La otra cuestión tiene que ver con la integración. Nosotros tenemos una visión que no es de un modelo único. Pensamos a partir de esta experiencia que tenemos como equipo, en la que vamos integrando distintos saberes, a partir de los desafíos que nos plantea la clínica en particular, tenemos una visión que es muy integrativa. Tanto en lo que tiene que ver con que nosotros compartimos una mirada de lo cognitivo desde la cuestión del paradigma, ¿no es cierto? Pero al venir desde fuentes tan distintas de terapia cognitiva y de psicoterapias en otra época de distinto orden, tenemos herramientas y recursos que enriquecen este quehacer desde distintas técnicas de distintos lugares. En la medida en que sepamos por qué estamos adoptando una técnica y cómo, lo eminentemente cognitivo tiene que ver con la elaboración que hagamos de esto y no a la técnica particular con la que estemos trabajando. La próxima. Y la otra cuestión, que es una característica central de esta manera de pensar en la clínica, tiene que ver con la situación de la singularidad clínica en el encuentro clínico, ¿no es cierto? Cada
cada paciente es un mundo distinto, trae problemáticas distintas, ha probado muchísimas cosas. Nosotros como terapeutas venimos con un recorrido muy particular y en este interjuego que tenemos y este enriquecimiento con colegas, la verdad es que a veces tenemos planteos donde tomamos muchísimas cuestiones que tienen que ver con los tratamientos, con el espíritu de ciertos tratamientos manualizados, que lo que nos muestran es qué es lo indispensable para rescatar para este ejercicio clínico. Pero la verdad es que tenemos un diseño que es a medida de cada paciente. Y no solamente a medida de cada paciente, sino que a veces trabajamos con una modalidad que implica establecimientos de acuerdos que apuntan a una determinada problemática a definir en común. Y muchas veces lo que hacemos son tratamientos abiertos donde vamos recontratando o cerrando en función de lo que vamos evaluando en cada situación en particular, siempre de acuerdo con el paciente. En un rato seguramente en la discusión vamos a ver de qué manera lo pensamos. Gracias. Bueno, le vamos a dar lugar ahora al licenciado Juan Pablo Coletti, que él es director del Centro Argentino de Terapias Contextuales, director de la formación en terapia de aceptación y compromiso, codirector de la formación de posgrado Terapias Cognitivo-Conductuales de tercera generación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta en la Universidad Favaloro y miembro activo de la Asociación for Contextual Behavioral Sciences y entrenador activo en terapia de aceptación y compromiso y psicoterapia analítico-funcional del Instituto de Psicología Contextual en francés. Ya ahí me mataron, ya en inglés lo pronuncio mal, imagínate. No sé. Bueno, era una conducta de seguridad poner todo eso para que... Bueno, ¿se puede poner mi presentación? Gracias. Entre otras, ¿no? Porque van a haber otras conductas de seguridad para poder llevar adelante esta presentación. Quería hablarles de mi formación esencialmente porque, a ver, delante de estos me tomo licencia para decir monstruo de la psicoterapia, personas en las que me he inspirado profundamente para seguir estudiando y formándome. Bueno, quiero decir quién soy, ¿no? Quién es Juan Pablo Coletti. Se formó en la Universidad de Buenos Aires, estudió con Martín Weinstein, después también estudió con Hugo Hirsch, estudió con Carmela José Dahab, y allí fue cuando conoció al conductismo skinneriano, ¿no? Eso fue como un momento clave en la historia de mi profesión, ¿no? A partir de ahí comencé como a leer casi compulsivamente, ¿no? Cuando conocí a Skinner, empecé a leer compulsivamente Skinner, y entonces empezaron a ver si avanzamos, empiezan, digamos, casi que me quedó poco por no leer, ¿no? De Skinner, y realmente eso transformó. Te agradezco muchísimo, qué bueno. Y a partir de allí, digamos, fue que empecé a notar que el análisis y modificación de la conducta tradicional, es decir, las técnicas basadas en, digamos, el condicionamiento clásico operante, quedaban cortas, digamos, para trabajar con las problemáticas que presentaban los pacientes. Y eso, bueno, y la curiosidad de seguir adelante, tratando de encontrar nuevas maneras de afrontar los desafíos de la clínica. Acá puse foro porque también me formé en DBT en foro, pero antes de eso sí empecé a leer otra vez compulsivamente. Parece que hay un problemita con el TOC, ¿no? Empecé a leer Terapia de Aceptación y Compromiso, ¿sí? En el 2003 me llega este libro, ¿sí? A mis manos, de quien fue mi terapeuta y actual amigo José Dahab, ¿sí? Y a partir de allí, bueno, cambia un poco la historia casi de mi vida, ¿sí? Porque empecé a leer mucho terapia de aceptación y compromiso, y a partir de allí, digamos, empecé a hacer formaciones, ya no solo el autodidacta, sino, digamos, a tratar de escuchar a los creadores del modelo, ¿sí? Lo que me llevó como a hacer algunos viajes, a endeudarme también. Estuve con Carmen Luciano, etcétera. Bueno, a partir de ahí, digamos, la sensación
digamos, y llevar todo este conocimiento a la clínica y notar, digamos, que en la clínica se podían ver resultados, ¿no? Fue lo que me inspiró junto a mi amigo, colega y hoy co-director del Centro Argentino de Terapias Contextuales a armar una institución que es muy jovencita, por cierto, porque comenzamos el año pasado, ¿sí? Porque sentimos que digamos, queremos trabajar con una institución que forme como a nosotros nos hubiera gustado que nos formen, ¿no? Entonces tiene un poco de todo esto de todo este recorrido que yo les menciono, digamos, en el trabajo que hacemos con los terapeutas que formamos. Bueno, esto ya es autodevelación, 2 años de psicoanálisis, 1 año de psicoanálisis lacaniano, 2 años de terapia cognitivo-conductual. Bueno, vamos al punto, ¿sí? Este es mi recorrido clínico, ¿sí? He hecho terapia estratégica sistémica, terapia cognitivo-conductual, y hoy mi clínica es esencialmente terapia de aceptación y compromiso casi pura. A ver, Eduardo entendió una cosa, Ruth entendió otra y yo entendí otra, así que yo lo que voy a hablar es un poco sobre cuál es el contexto que siento que facilitó, no siento yo, siente Hayes, y bueno, esta es una lectura de Hayes, que es digamos, el padre de la terapia de aceptación y compromiso. Él lo que advierte son algunas cuestiones, ¿sí? Él digamos, plantea la existencia de tres generaciones de psicoterapia, ¿sí? En la historia de lo que sería la terapia cognitivo-conductual. Nota que hay algunas condiciones particulares, ¿no? La primera generación representada por las terapias conductuales clásicas, digamos, la segunda generación, digamos, la articulación terapia cognitiva, terapia justamente cognitivo-conductual, que surge a partir de un cuestionamiento fuerte frente a la imposibilidad de abordar la emoción y la cognición en la clínica, ¿sí? Y después aparece esta tercera generación que, según él, advierte que, digamos, estos postulados de pensar a la cognición como causa de la conducta también tiene sus baches. Hay un artículo de Jacobson, ¿sí? Del año 96, en el que se hace un análisis de componentes de la terapia cognitivo-conductual, donde se pueden ver como ciertas cuestiones que hacen un poco de ruido respecto a cuál es la causa de la depresión, ¿sí? Y esto, yo quería, digamos, que este sea un debate no violento, pero siento que me estoy metiendo por ahí en un tema sensible y no quería que haya sangre, pero si hay sangre, que no sea la mía, por favor. Este análisis de componentes justamente genera toda una cantidad de investigaciones básicas, empieza a generar una cantidad de investigaciones, ¿sí? Digamos, que cuestionan un poco el rol de la cognición como causa del comportamiento, ¿sí? A partir de este cuestionamiento, y paralelamente a eso, surgen investigaciones sobre lenguaje y cognición, pero desde una perspectiva conductual, ¿sí? Desde una perspectiva conductual, y así es como surgen los desarrollos de la teoría de los marcos relacionales. Hay otro elemento clave en la aparición de las terapias de tercera generación, ¿sí? Otro elemento clave que tiene que ver cómo se reformula el concepto de extinción, ¿sí? Un terapeuta de segunda generación podría usar la exposición, digamos, buscando que el paciente ponga a prueba sus pensamientos irracionales acerca de determinado evento, ¿sí? Un terapeuta ACT haría exposición con un paciente buscando generar condiciones de flexibilidad psicológica, ¿sí? La flexibilidad psicológica es un punto clave, ¿sí? en terapia de aceptación y compromiso, digamos, y es a lo que se aspira, digamos, generar.
que es la posibilidad de darle lugar a la experiencia aversiva, ¿sí? Darle lugar para liberar repertorio conductual. Y con esto lo que se generan son condiciones para poder actuar en presencia de aversivos, ¿sí? Entonces ya no vamos a buscar que el paciente deje de sentir la activación emocional, sino que el paciente pueda actuar, es decir, y que pueda elegir qué es lo que hace frente a la experiencia aversiva. Esto está basado en investigaciones básicas sobre extinción, ¿sí? Bueno, y las terapias básicamente de tercera generación es como un grupo de muchos modelos de terapia, ¿sí? Donde inclusive muchos autores que fueron encuadrados en tercera generación no se sientan representados. Esta es una nomenclatura, que plantea Hayes. ¿Y qué es lo que uno puede ver en común dentro de los modelos de tercera generación? Es la utilización del mindfulness, ¿sí? Y la aceptación, ¿sí? ACT solamente es la punta de un iceberg, ¿sí? Que se apoya en la tradición del conductismo radical, ¿sí? Con más de 60 años de investigación. El contextualismo funcional, que es la filosofía que reformula los postulados del conductismo radical y que incluye otras cuestiones, y la teoría de los marcos relacionales, que es, una teoría sobre el lenguaje y cognición desde una perspectiva analítico-funcional. Lo interesante de ACT es que justamente permite generar cierta consistencia entre una base filosófica, ¿sí? Que es el contextualismo funcional, ¿sí? Sobre la que se apoya justamente el desarrollo de la teoría de los marcos relacionales, y el modelo de intervención, que es la terapia de aceptación y compromiso, es emergente justamente de estas investigaciones en lenguaje y cognición desde esta perspectiva, ¿sí? Que haya consistencia tiene sus beneficios, ¿sí? Porque hay una retroalimentación constante, ¿sí? Entre los resultados de la clínica y lo que aparece, y las investigaciones básicas, ¿sí? En lenguaje y cognición. Bien. La formulación de caso. A ver, yo avancé un poquito sobre esto, lo dejamos para después, ¿sí? Bueno, esencialmente la terapia de aceptación y compromiso es un modelo, ¿sí? Que aspira a contemplar ciertas características, ciertas cuestiones de lo que llamaríamos la naturaleza humana, ¿sí? Y contempla justamente desde ese lugar que hay parte de la historia que no se va a cambiar, no hay posibilidad de cambiarla. Hay cierta historia verbal que no va a cambiar, y el trabajo justamente que intenta hacer la terapia de aceptación y compromiso es generar un cambio en la relación con esa historia verbal que creamos, ¿sí? No necesitamos cambiarla, porque esa historia no es la causa de nuestro comportamiento, ¿sí? Y esto se arraiga justamente en las raíces conductuales. Las causas del comportamiento están en las consecuencias. Y si están en las consecuencias, lo que necesitamos cambiar no es el contenido, ¿sí? No necesitamos pensar más racionalmente. Necesitamos reconocer cuándo el lenguaje, cuando nuestra historia está de nuestro lado y cuando se pone como un obstáculo para hacer la vida que queremos hacer. Desde esta perspectiva, una vida basada en valores que son reforzadores verbalmente construidos. Esencialmente, estas son las generalidades del modelo, y bueno, ya lo demás lo sabremos, se los iré contando en el debate. Bueno, vamos a dar lugar a la última
participante que representa a la Fundación AIGLE, pertenece a la comisión directiva de la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, Asociación Argentina de Trastorno de Ansiedad, y está a cargo de la Revista Argentina de Clínica Psicológica. Vamos a hacer una salvedad. La doctora Claudia Bregman va a reemplazar a la doctora Marcela Fernández, que no pudo presentarse por un problema familiar. Está tratando de cubrirla porque creo que, no sé, recién se enteró que tiene, digo hace un poquitito, así que bueno, va a cubrirla desde donde pueda, porque recién está informándose que está, así que, exactamente. Las habilidades que tenemos los terapeutas para improvisar y lograr seguir adelante. Así que cada uno de nosotros va a hacer una presentación totalmente distinta. Unos porque entendieron una cosa y yo en mi caso hago lo que puedo. En realidad, represento a la Fundación AIGLE, lo cual me resulta bastante complejo, ya que es una fundación y una institución que ahora estamos cumpliendo los 40 años, o sea que tenemos larga trayectoria. Y nosotros tenemos algunos puntos en común con lo que fueron planteando. Podría decirles que gran parte del planteo genérico que hizo Eduardo con respecto a los puntos en comunes, absolutamente estamos en común. En el sentido de cuando yo estaba pensando, sentada ahí, ¿qué voy a empezar a decir? Lo primero que pensé es que nos guía una psicoterapia basada en la evidencia, y era el primer punto tuyo, o sea que de ahí en más teníamos absolutamente puntos en común. Cuando la escuchaba Ruth decía, claro, somos un colectivo, un conjunto, un grupo de personas, efectivamente, pero tenemos una gran diferencia con respecto al desarrollo de Ruth, ya que encabeza el CTC, ya que nosotros sí partimos de un modelo que lo llamamos un modelo integrativo de base cognitiva. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros integramos fundamentalmente desde una perspectiva cognitiva otros modelos de abordaje. Y dentro de esos modelos de abordaje tienen que ver con algunos aspectos psicodinámicos, algunos aspectos sistémicos y desde ya algunos aspectos existenciales, que son los 4 cuadrantes, o sea, forman un cuadrante, estos 4 modelos, como que son los 4 modelos hoy reconocidos como grandes y centrales dentro del campo de la psicoterapia. Por supuesto que el eje y el punto está dado en la visión cognitiva que tenemos, y a partir de ahí es que hacemos nuestros desarrollos. Si tuviese que contarles brevemente cuál es el centro de nuestro interés de desarrollo, tiene que ver con un modo de entender la organización personal de cada individuo, y esa organización personal es una organización de significados que atraviesa desde su nacimiento hasta su muerte por diferentes estructuras de significados que van marcando el modo de la visión particular que va teniendo en cada uno de estos momentos. Si tuviese que decir, el modo de asistencia es un modo de asistencia que nos permite hacer un abordaje tanto individual como grupal en cuanto al formato, y por otro lado también en cuanto al tiempo, a la durabilidad de los tratamientos. Pueden ser tratamientos breves, intermedios o prolongados. Puede también haber tratamientos que sean por recontratación, en el sentido de ir armando cada uno de los escalones y en función de los objetivos alcanzados plantearnos nuevos objetivos. Si para que tengan un paneo nos ayuda, nosotros venimos haciendo un desarrollo en investigación que tiene que ver con el estilo personal del terapeuta. Nosotros sí tenemos un modelo, que es este modelo, que es el desarrollado por Héctor Fernández Álvarez, que su primer escrito estuvo en el 1992, cuando sacó su primer libro al respecto. Sí tenemos ese líder y ese maestro, también tenemos el ámbito en el cual cada uno de nosotros puede desarrollarse con su estilo personal. Y no en vano tenemos una forma común de conceptualización de los casos, que está así bastante organizada, reglada, tiene ciertas cualidades particulares que me parece
dejarlo para el segundo momento, pero tenemos la libertad de que cada cual con su estilo, con su afinidad, con sus características, lleve adelante el tratamiento. No son tratamientos pautados en el sentido de las pautas manualizadas, sí son tratamientos pautados en términos de las decisiones a tomar en cada una de las intervenciones que vamos siguiendo. Y desde esa perspectiva estamos mucho más ligados a modelos como los de Butler que a modelos como las manualizaciones típicas. Bueno, las investigaciones que llevamos a cabo tienen que ver con estudios de procesos, no de resultados, lo cual efectivamente, Verdo, son muy costosas. Y la otra investigación que llevamos adelante tiene que ver con el estilo personal del terapeuta, o sea, poder que cada terapeuta conozca cuál es su estilo y si hay algún tipo de correlación entre el estilo y las intervenciones y herramientas que utiliza, tanto de las herramientas como de los abordajes en general. Podría decir que cuando comenzamos, me acordaba, Ruth empezó con la historia, entonces cada cual se activa, y yo me acordé de mi historia cuando empecé en todo este recorrido, que la terapia cognitiva no existía. Sí existía un lugar de investigación en la Universidad de Belgrano, donde conocía a Héctor Fernández Álvarez, y habíamos escrito, estudiantes en ese momento, un cartel que decía: si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y eso significaba que nos interesaba saber mucho qué pasaba en el mundo. Y si hay algo que nos ha caracterizado a IGLIE en todos estos años, es que hemos sido grupos de gente que hemos ido a buscar qué era lo que estaba pasando afuera para traerlo acá, pero no para emularlo, sino para poder ver de eso qué era lo que nos podía servir, qué era lo que podíamos procesar, qué era lo que, sobre lo cual nos podíamos ir creciendo en el conocimiento. Y es así como fuimos nosotros hacia afuera, y muchos de ellos, de los de afuera, en conjunto con otros grupos, hicimos que vinieran acá, donde aprendimos, y aprendimos desde los cognitivos, desde los sistémicos, desde los psicoanalistas, que nos permiten enriquecer la tarea, porque si hay algo que nos guía es tratar de mitigar el sufrimiento humano y buscar que las personas logren mayor libertad. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, vamos a dar lugar ahora al intercambio, que creo que va a ser interesante. En esta era de DSM-5, en donde se nos están derritiendo las categorías, en donde estamos considerando que lo que queríamos era una aproximación descriptiva, objetiva, a través de una fenomenología, y que nos iba a poder permitir en algún momento encontrar fundamento fisiopatológico, marcadores biológicos, y no lo estamos encontrando, nos damos cuenta que hay que tener una actitud posicionada epistemológicamente para entender qué es lo que vamos a analizar. Y en esto fue pionero la terapia cognitiva. La terapia cognitiva tuvo la nitidez de entender lo que es la formulación de caso, que tenemos que partir de una hipótesis, que aunque no sea verdadera, que presumimos que probablemente puede acercarse, pero no podemos dar como verdadera, nos permite arrancar un proceso terapéutico. La pregunta sería: ¿cómo es que para cada uno de ustedes en la corriente se formula hoy día el caso clínico? A ver. Voy a tratar de ser sintético, digamos. Pero el apoyo a la evidencia, muchas veces hay que usar manuales o protocolos, a pesar de que nosotros sepamos que eso funciona y que en realidad está armado sobre algo que no nos gusta demasiado. Una de las cuestiones es el apoyo, digamos, el apego a la evidencia empírica hace que uno arme protocolos y eso. Lo que pasa es que, como decía Ruth, que la gente no tiene la amabilidad de ser sencilla en su presentación, salvo cuando son casos inventados para hacer investigación, la gente normalmente no cuenta los síntomas en el orden en el que viene el DSM, digamos. Entonces, la realidad es que es muy difícil que una persona no tenga una mínima complejidad, que una persona que consulta no tenga la mínima complejidad, que no demande una mínima acción de conceptualización y eso. La verdad que la tradición de formulación de casos es fundamentalmente conductual, pero ha sido creada en este paradigma, digamos, y eso ha sido retomado por los modelos cognitivos conductuales, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, en que con mayor énfasis o menor énfasis y eso,
hay que hacer una formulación de caso, una conceptualización de caso. El tema es que todavía no tenemos una teoría unificada sobre eso, no tenemos una única teoría sobre cómo formular eso. Igual yo creo que hay bastante consenso, tampoco es... y yo creo que también nosotros vemos las diferencias muy grandes porque lo vemos de dentro del paradigma, pero visto de afuera probablemente las diferencias parezcan más sutiles. Me parece que lo que más ha contribuido ahí la tradición conductual es el análisis funcional, que es una mirada muy distinta a la cuestión fenomenológica, categorizante, etcétera, etcétera. Y si se quiere, la mirada cognitiva, tratar de entender cómo la persona se representa la realidad y cómo puede operar uno para modificar la significación en los modelos más estándar o modificar la forma en la que se relaciona con esa narración, que serían los modelos más metacognitivos o más cercanos a lo contextual. La verdad es que coincido bastante con Eduardo. Nosotros lo pensamos en términos de poder compartir una conceptualización con el paciente, y en este sentido creo que es uno de los grandes valores de la terapia cognitiva, que plantea una relación que es mucho más horizontal entre terapeuta y paciente, y en ese sentido el aporte de esta visión del empirismo colaborativo me parece que es el elemento central que nos ha permitido adoptar esta posición. Desde ahí, digamos, tanto los pacientes aportan algo al tratamiento como los terapeutas, pero no son los terapeutas los que tienen un saber único. Y creo que ahí sí es donde tenemos una de las cuestiones revolucionarias en la formulación de los casos de la terapia cognitiva, que es en esta visión más par de algún modo, ¿no? Donde cada uno aporta algo a esta formulación. Formulación que tiene que ver con una conceptualización inicialmente más descriptiva, después más funcional, como planteaba Eduardo, donde crecientemente entra la historia y entran las explicaciones longitudinales, y al mismo tiempo vamos desde niveles que son mucho más descriptivos a niveles más abarcativos, donde entra también la historia y el proyecto del sujeto, con lo cual, digamos, a través de lo que inicialmente eran en terapia cognitiva los esquemas, está sintetizada la historia, y aquello más existencial, digamos, de las terapias en las que hemos abrevado en alguna época también, la cuestión vinculada al proyecto que una persona puede tener y la flexibilidad necesaria, integrando un poco lo que planteaba Juan Pablo, para poder realizar, digamos, sus proyectos. Y en ese sentido, digamos, los distintos momentos del tratamiento nos van permitiendo hacer conceptualizaciones que son de complejidad creciente, tanto para el paciente, porque va develando otras cuestiones de su existencia y de su sentir y necesidades distintas, como del terapeuta. Y también es cierto que no es lo mismo, digamos, la conceptualización de alguien que viene por un problema puntual que ha irrumpido en su vida, que alguien que tiene una cuestión histórica, que necesita un abordaje distinto, y en ese sentido, en la conceptualización vamos a trabajar probablemente durante mucho más tiempo, los objetivos que tengamos van a ir en una complejidad creciente, no van a ser accesibles a la persona en lo inmediato, y bueno, van a ir armando esta manera de formularlo que realmente es a medida, ¿no? Bueno, en el caso de terapia de aceptación y compromiso, la formulación de casos se construye sobre un análisis funcional de la conducta, que es el método tradicional en terapia conductual. Esencialmente lo que intenta discriminarse en el trabajo con el análisis funcional son los patrones evitativos en los que el paciente incurre en comportamientos tendientes a decrecer la activación emocional. Se hace análisis funcional de comportamiento de la vida cotidiana, se hace análisis funcional de la conducta clínica, es decir, de lo que ocurre en el intercambio paciente-terapeuta en sesión, y se hace también análisis funcional histórico, es decir, empezar a reconocer cómo en la historia del paciente, en distintos momentos con diferentes topografías, es decir, con formas muy diferentes de comportamiento, digamos, las funciones fueron equivalentes, es decir, se buscan como reconocer clases funcionales en la historia del paciente, pero esencialmente la conceptualización se apoya sobre el análisis funcional de la conducta. Bueno, todos coincidimos en la importancia del análisis
y la formulación de un caso es el punto de partida para nosotros para el inicio de un proceso terapéutico, y el mismo puede ser reformulado a lo largo en diferentes momentos, pero de la conceptualización nosotros lo que establecemos son el diseño terapéutico. Y el mismo puede ser reformulado a lo largo en diferentes momentos, pero de la conceptualización nosotros lo que establecemos son el diseño terapéutico, o sea, la formulación nos sirve a nosotros para establecer qué tipo de diseño, y esa formulación en realidad tiene algunas características que están fundamentalmente centradas, diría yo, en cuestiones de la explicación del modo de organización de la experiencia que tiene el sujeto, el tipo atribucional, por ejemplo, que hace con respecto a esto, el modo de rotulación que tiene sobre su padecimiento, el modo en que va significando cada una de esas experiencias y cómo las va entendiendo a lo largo de su propia historia para poder llegar a establecer el momento actual. No nos interesan tanto los contenidos, sino cómo es que los va organizando. Y en ese sentido tratamos de establecer como guía para justamente poder después hacer las intervenciones. Muchas gracias. Bueno, pasemos a una segunda pregunta. El modelo cognitivo tradicional, ¿qué dice? Sí, vamos. Tienen que pasar 8 escalones, a ver si aprueban la contienda. La vieja tradición cognitiva de las ciencias cognitivas incluso ha menospreciado el lugar de la emoción. Y hemos visto siempre desde el paradigma cómo tenemos que trabajar, digamos, la emoción como la variable dependiente, ¿sí? Cómo efectivamente si cambiamos las cogniciones íbamos a cambiar las emociones. Y había un descrédito hacia la emocionalidad, la dejamos de lado. Y hemos visto que en otros campos a la emoción se la ha revalorizado. Me gustaría saber para los distintos autores cómo conceptualizan la emoción hoy día. Vamos así. Bien. Bueno, para nosotros es central y de entrada entendemos la conceptualización de la cognición como incluyendo, digamos, elementos que tienen que ver con la emocionalidad. De alguna manera el motor que nos permite discernir algunas cuestiones que le da la valencia que tiene es la emoción. Y es sobre la emocionalidad y sobre la emocionalidad en psicoterapia que puede haber cambio. No existe el cambio si la emoción no entra en juego, eso es clarísimo para nosotros. Sobre esto además se construye otra cuestión que con el caldero de lo social y el contexto y lo ambiental en el que cada paciente se desarrolla, se da toda una cuestión axiológica. Y emocionalidad y axiología están íntimamente ligadas de alguna manera en aquello que va a intervenir el proceso psicoterapéutico. Si no abordamos aquella cuestión que hace a la emocionalidad, no se va a producir algo que va a venir en la próxima pregunta, seguramente, que es lo que tiene que ver con el cambio psicoterapéutico. La verdad es que esa viejísima pregunta y ese viejísimo debate de terapia cognitiva en que era primero si la emoción o la conducta, me parece que ya ha sido dejado atrás hace mucho tiempo a partir de la investigación y a partir de lo que vemos que funciona en la clínica. Bueno, en ACT la emoción cobra un papel muy relevante. ACT es un modelo 100% evocativo, busca que haya emoción. El postulado central o la hipótesis central es que justamente la evitación de la experiencia emocional es parte del problema, ¿sí? Entonces el terapeuta lo que va a buscar es justamente generar un contexto evocativo de emoción en sesión para poner al paciente en contacto con aquello que evita, ¿sí? Y justamente la evitación está apoyada en una serie de contextos verbales, como si de alguna manera la comunidad verbal generara condiciones para que el paciente se relacione de una determinada manera con la emoción, ¿sí? Es decir, intente evitarla. Y el trabajo justamente, como les decía, apunta a exponer al paciente a la emoción, ¿sí? Porque en la evitación no solo se evita la emoción, sino que se evita el contacto con reforzadores desde esta perspectiva, de manera que,
Esto es lo que me toca decir sobre la emoción. Bueno, la respuesta que tengo para decir es bastante simple. Ya estaba para nosotros en el 92, en Fundamentos, donde partimos de la base que nosotros somos procesadores de información, activos procesadores de información, y parte de la información tiene que ver, una parte importante de la información está dada en la emoción. No solamente en la emoción, sino también en el juicio. O sea, toda cognición cuenta con una parte emocional y para nosotros es una información básica sobre la cual da cuenta de aquello que les pasa al sujeto. No podemos dejarla de lado. Bueno, dos, tres cositas. Lo primero es que en realidad en los primeros modelos cognitivos beckianos había una confusión entre emoción y experiencia subjetiva, digamos, ¿no? Que claramente eso era un modelo pensado para una utilidad clínica y le faltaba obviamente todo un desarrollo teórico detrás de eso. Pero bueno, en el campo apareció primero la obra de Gross en mitad de los años 90, el primer modelo, digamos, de regulación emocional, y eso abrió toda una línea de investigación en estrategias de regulación emocional. De hecho, hay toda una línea de tratamientos cognitivos conductuales que están apuntadas en investigar los procesos de regulación emocional. De hecho, una de las cosas que nosotros investigamos en la Universidad es la rumiación, que es un proceso de regulación emocional, por lo menos desde una de las miradas, aunque uno lo pueda mirar también como un proceso cognitivo. En segundo lugar, para dar un ejemplo de eso, tenemos el modelo, por ejemplo, de Robert Leahy, que es un modelo más clínico de la emoción, que yo creo que en un sentido, bueno, es útil clínicamente, etcétera, etcétera, pero tiene este problema que sigue siendo un modelo clínico. En cambio, por ejemplo, este trabajo que ha publicado Hoffman ahora, que intenta hacer una revisión y complejización del modelo de Gross, que acaba de salir en enero de este año, digamos, me parece que ofrece un poco más, una mirada bastante más compleja sobre la emoción, en la línea de lo que hoy comentaba Gabriela en la presentación de la mañana, un conocimiento bastante más profundo de la neurobiología de la emoción, no reducirlo a la experiencia subjetiva, diferenciar emoción de ánimo, bueno, que eso ya está en la obra de Gross, etcétera, etcétera. Entonces, en suma, sí creo que los primeros modelos cognitivos, claramente, si uno mira la terapia racional emotivo-conductual de los años 60, ese reproche se puede hacer con absoluta justeza. Me parece que si uno mira los desarrollos en general de cualquiera de estas formas que se han mencionado, la ACT, evidentemente, pero también el modelo que propone Hoffman, me parece que se puede decir que esa falla, digamos, claramente se estaría corrigiendo, al menos progresivamente. Bueno, toda práctica psicoterapéutica o toda psicopraxiología tiene efectivamente una metodología con abordajes tecnológicos o herramientas para aplicar, pero no puede perder de vista nunca una teoría del cambio. Si sabemos que en cualquier modelo psicoterapéutico es fundamental partir de una teorización respecto a qué es lo que vamos a entender como cambio. Y me parece desde el comienzo, en donde se habla de la reorganización cognitiva, reestructuración cognitiva, hemos hecho algunos avances. Me gustaría escucharlos desde esta perspectiva. Bueno, en el caso de ACT, que creo que ha sido mal interpretada más de una vez, ¿no? Este modelo en el que se lo plantea como ¿cómo es esto de aceptar todo? ¿Todo qué tengo que aceptar todo? Digamos, no, se trata de aceptar lo que no es susceptible de cambio, ¿sí? Entonces, el trabajo puntualmente con el cambio en el contexto de ACT es cambiar la relación con la experiencia emocional, ¿sí? Cambiar la relación significa tomar perspectiva, de fusionarse, ¿sí? Notar que es una experiencia, ¿sí? Que yo puedo comportarme en dirección opuesta, como esa experiencia me está de alguna manera sugiriendo que actúe, ¿sí? Eso es lo que yo elijo, ¿sí? Entonces, dicho en términos técnicos, el cambio es generar condiciones para que el paciente pueda comportarse en presencia de aversivos, ¿sí? Es decir, y ese es, digamos, el objetivo, generar flexibilidad psicológica, ¿sí? La flexibilidad psicológica es esta habilidad para poder notar la presencia de estimulación aversiva, que puede ser emocional, y elegir, ¿sí? Un movimiento orientado por valores.
poco complicado, pero depende de en qué forma uno lo analice. Digamos, si uno lo piensa en términos de cambio cognitivo, de cambio conductual, lo que yo coincido con lo que dice Juan Pablo, en realidad lo que uno buscaría más que nada es flexibilidad y no un repertorio específico. No que el paciente haga X, sino que eso sea flexible. Pero saber cuál es el X, que sería la flexibilidad, va a depender de las metas y valores del paciente. Como dicen los ingleses, the proof is in the pudding, ¿no? Si uno es buen cocinero, se va a notar en lo que cocine, digamos, y no en lo que pueda discursiar. Porque todos sabemos que en la Argentina tenemos una forma de psicoterapia que es experta en explicarnos por qué los pacientes algún día llegarán a hacer lo que nunca hacen. Entonces, el concepto de cambio es que efectivamente eso ocurra, y en todo caso después podemos pelearnos sobre por qué ocurrió, digamos, pero es indispensable, digamos, que eso ocurra, y la manera de definir cuál es el cambio va a depender cuáles sean las metas y los valores del paciente. A mí me parece que en ese sentido la ACT lo explica bastante clarito. Me parece que en los modelos cognitivos más clásicos está asumido que es el comportamiento funcional, digamos, pero es cierto también que cuando uno empieza a pensar qué sería lo funcional, qué sería lo racional, se encuentra con que muchas veces no es una cuestión de contenido, sino de flexibilidad. Y pienso en este sentido, por ejemplo, conductual orientada a la psicosis, a los pacientes con síntomas psicóticos, donde el objetivo, más que modificar, digamos, el contenido de la experiencia o la idea psicótica, es modificar la relación de la persona con esa experiencia mental y hacer que se reduzca el malestar, de manera que interfiera menos en la vida que el paciente quiere llevar a cabo. Bien, coincido con casi todo lo que han planteado mis colegas. La verdad es que me parece que ninguna teoría del cambio puede dejar de lado ni aquellas cuestiones que tienen que ver con las modificaciones en la conducta, en la emocionalidad y en el pensamiento, si no, no hay cambio. O sea, para que haya un cambio que tenga que ver con aquello que el paciente, que altera aquello que viene requiriendo el paciente, que tiene que ver con su sufrimiento, tiene que haber un cambio que se evidencie en todos estos planos. Y este cambio tiene como un componente inevitable la flexibilidad. Flexibilidad que al principio pensábamos que estaba vinculada fundamentalmente a lo perceptivo, y hoy creo que toda la cuestión de la regulación emocional entra como un elemento central. También es imprescindible entender cuáles son las teorías que tienen los pacientes acerca de por qué cambian, qué es lo que están buscando, y que el entender cuál es la teoría que tienen respecto al cambio es lo que nos va a permitir establecer los diseños de trabajo, que es un poco lo que Claudia planteaba hace un ratito, ¿no es cierto? Creo que además hay otras cuestiones que tienen que ver con dentro de nuestros contextos terapéuticos. Creo que hemos superado la pregunta de si los seres humanos pueden preguntar o no, si algunas personas pueden ayudar mejor que otras a cambiar, pero sí estamos tratando a partir del diseño de tratamientos específicos de buscar cuáles son las mejores formas, y creo que este es el espíritu de las manualizaciones que estamos buscando, cuáles son las que más efectivamente funcionan para ayudar. Pero además hay ciertas cuestiones ligadas al cambio que tienen que ver con el tipo de dispositivos con los que trabajemos. Entonces sabemos que hay algunos dispositivos que en determinadas problemáticas o en determinados casos van a ayudar más económicamente a la producción del cambio. Y cuando lo pensamos en términos económicos, creo que ese es un valor central, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a reducir de una manera más efectiva, con mayor velocidad y menor costo para el paciente, el malestar por el que consulta? Y en ese sentido los dispositivos, creo que muchos de nosotros trabajamos con una gran variedad de dispositivos, individual, grupal, vincular, familiar, psicoeducativo, ambiental, abordajes múltiples en simultáneo, e incluso en este momento hasta podríamos pensarlo en las cuestiones de prevención con las que se está trabajando, ¿no es cierto? Que es uno de los grandes temas en los que en este momento estamos trabajando, evitando problemáticas. Pero nosotros concuerdo con lo que plantean. Creo que lo que podría llegar a agregar que para nosotros el cambio en psicoterapia está muy ligado a la demanda del paciente. Demanda del paciente. En ese sentido, para nosotros el cambio, demanda y conceptualización del caso diría que vienen de la mano, clínicamente. Y el cambio va a estar dado por el diseño va a apuntar a un tipo de intervención que va a producir cierto tipo de cambio. Cada vez somos más cautos con qué cambio vamos a producir en los pacientes.
cada vez sabemos que la psicoterapia es muy buena, pero no tan buena como nos creímos. Y en ese sentido, nuestro compromiso es a poder establecer junto con el paciente de qué manera y hasta dónde el paciente está dispuesto a cambiar. Bueno, están poniéndose más de acuerdo de lo que pensamos. Estaba esperando que se peleen un poco, pero todavía no lo conseguí. Vamos a seguir abriendo preguntas. Sí, se nos ocurrió otra pregunta que por ahí es más frecuente escuchar en nuestros campos teóricos, pero acá se habla un poco de la resistencia, ¿no? Bueno, cómo aparece, cómo se trabaja, cómo la conceptualiza, ¿no? Dentro de los campos de las terapias cognitivas. Así que, bueno, este es un punto entonces a ver si nos ponemos de acuerdo también. Yo tengo una regla con los pacientes que en el tratamiento todo lo que sale bien es producto del tratamiento y todo lo que produce problemas son ellos y los síntomas, digamos. Si aceptan eso, funciona bien. En el modelo cognitivo-conductual la resistencia tradicionalmente ha sido vista por un lado de una manera hasta esperable y positiva, en el sentido de que vos no podés actuar y afectar cosas que han representado como la identidad para el paciente y no esperar que la persona de alguna manera se aferre a eso. Inclusive en la ACT, pero no voy a entrar en eso porque Juan Pablo lo puede comentar, está esta idea de la definición del self, de cómo la gente se llena de palabras y define su ser, digamos, y se enreda en esa definición de sí mismo en palabras, y si uno empieza a atacar eso, ya sea con estrategias cognitivas tradicionales, conductuales, experienciales, la que fuere, siempre uno tiene que esperar algún grado de resistencia, porque la persona también en ese funcionamiento tiene alguna cuestión de identidad. Vieron que se suele decir en general en la psicoterapia que uno ayuda a que el paciente se parezca cada vez más a sí mismo. Yo creo que en ese sentido lo pensaría más en términos generales en la psicoterapia, esto que dijeron Clarkin, Bongard, en el sentido de Butler, ¿no? Por ejemplo, de tratar de actuar de la manera que genere la menor resistencia posible, que evoque la menor resistencia posible y que apunte fundamentalmente al cambio. Yo en general lo que les planteo, para decirlo muy clínicamente, es que la única razón por la cual yo estoy opinando es porque ellos me contrataron para cambiar, que si ellos quieren conservar sus síntomas son de ellos, y que el único derecho que yo tengo de intervenir es porque ellos me lo pidieron, y en ese sentido yo abogo por el cambio en función de sus propias metas y valores, aunque lo diga de una manera un poco distinta. Y me parece que las dos cosas son esperables, ¿sí? Y me parece sí que ahí, voy a defender un poco la mirada cognitiva, hay como un elemento de persuasión importante, porque cuando la gente tiene que hacer las cosas de aceptación más difícil, en general primero hay que persuadirla. Es difícil que acepte primero y se persuada después. La verdad es que siguiendo esto que plantea Eduardo, por supuesto que coincido en lo que en esta visión que tiene Eduardo respecto de cuán central es para el paciente. No es lo mismo quien quiere venir a modificar alguna cuestión vincular que atraviesa todas sus relaciones personales que aquel que quiere, que se resiste a subir a un avión, digamos. Convengamos que en ese sentido la resistencia tiene características distintas en cuanto a la centralidad que tiene para su identidad. Es trabajo del terapeuta en este sentido, y creo que si hemos aprendido algo de los sistémicos tiene que ver con que los terapeutas somos los responsables de la resistencia. No echarles la culpa a los pacientes, pero sí es central que los terapeutas, trabajando en esto que planteaba Eduardo, que tiene que ver con las líneas de persuasión, trabajemos este concepto que está vinculado a la motivación, ¿no? Explorar adecuadamente cuál es la motivación que tiene el paciente para cambiar, y que podamos seguir adecuadamente el camino de la motivación del paciente, más que otras líneas de trabajo en términos de la cuestión del cambio. Y la otra cuestión que me parece que es central es que es el vínculo terapéutico el que funciona como una matriz de apoyo para mitigar el dolor que produce abandonar esas estructuras, y en ese sentido me parece que sí, todos los procesos de apego y el acompañamiento de los terapeutas son centrales en cómo transitar por estos procesos de resistencia, validando lo que el paciente siente, pero al mismo tiempo no haciéndolo tan cómodo. Bueno, es una gran disyuntiva. Bueno, yo respecto a esto adhiero 100%. La primera vez que escuché a Pablo Gagliese decir lo que fallan son las terapias, no los pacientes, a mí me enamoró, ¿no? Y adhiero completamente, ¿no? Creo que todavía, si el paciente
se resiste, no tiene que ver justamente con un problema del paciente, que el terapeuta no sabe bien qué hacer con eso, ¿sí? Entonces, los pacientes siempre quieren mejorar y hacen lo mejor que pueden, ¿no? Esa es otra de los postulados de EBT con los que adhiero profundamente. Por otro lado, creo que la resistencia, lo que podría llamarse resistencia, tiene mucho que ver con las dificultades del terapeuta, digamos, para estar con lo que le genera el paciente resistente, entre comillas, ¿no? Dicho desde la perspectiva de evitación experiencial del terapeuta y fusión cognitiva del terapeuta con lo que debería ser, ¿no? Y después creo que otra de las dificultades tendrá que ver con que el terapeuta no ha logrado hacer un análisis funcional lo suficientemente preciso para dar cuenta de cuáles son las variables que están ejerciendo control sobre el comportamiento del paciente. Discrepo. Discrepo. Pienso que nosotros pensamos, no sé si nosotros, la verdad que el colectivo no sé qué iría ahí. Está escribiendo. No sé si vas a acordar o no, pero digo, como somos un colectivo, digo, a ver si estamos de acuerdo o no. Claro, porque yo discrepo. Nosotros pensamos que la resistencia forma parte de la experiencia humana. Estoy de acuerdo en el sentido que hay cierto tipo de intervenciones que lo que hacen es aumentar e incrementar, pero parte del proceso de cambio es atravesar por ciertos niveles de resistencia. Porque si no, muchas veces les digo a los pacientes, si no se resiste, la resistencia me muestra que vamos por el buen camino, en el sentido que hay algo que se resiste a ser modificado. Hablar en estas condiciones es muy difícil porque habría que hacer todas las explicaciones, tomar el caso, ver en qué caso conviene, pero entonces la verdad que a nosotros no nos preocupa la resistencia, sino que lo que nos preocupa es que el paciente en ese momento no recuerde lo que viene avanzando y progresando en su proceso terapéutico. Y muchas veces la resistencia nos permite conocer modos de funcionamiento que si no lo vemos en acción en el espacio terapéutico, nos perdemos una parte importante de información de cómo él funciona, de cómo él se actualiza en ciertas acciones. Así que no nos preocupa la resistencia, tratamos de no generarla. Efectivamente, habría intervenciones y modelos que tendrían a activarla más. Nosotros tratamos no de activarla, pero sí forma parte de un proceso sobre el cual lo tomamos como tal y sobre ese trabajamos. Bien, en este recorrido entonces de las distintas perspectivas hemos visto cómo conceptualizar el caso, qué papel le dan a las emociones, al proceso de cambio, a la resistencia, y podemos ir ya acercándonos al final diciendo, bueno, se puede hablar de alta terapéutica o fin de un proceso, cómo se lleva a cabo este proceso de alta en cada una de las distintas posturas teóricas, ¿sí? ¿Por dónde empezamos ahora? Bueno, todo depende. En la vida todo depende. Si el paciente consulta porque tiene una fobia específica, como la paciente que le di el alta ayer, que tenía una fobia específica a los sapos, pienso que es un alta. No tengo ninguna duda. Si después quiere consultar por otra cosa, que consulte, pero ese tema ya fue. En otros casos, no sé si la palabra correspondiente sería alta. Tal vez la palabra correspondiente es fin de un proceso, es fin de una etapa, cuenta hoy con todos los recursos necesarios para seguir adelante. Y me acuerdo, hablo de la paciente que vi ayer a última hora antes de venir para acá, y la paciente que vi la mañana de ayer es una paciente que la recuerdo. O sea, me actualizó la preparación que voy a hacer para mañana, una presentación, porque es una paciente que consulta hace como 10 años por una situación que era una situación agorafóbica, y 10 años después consultó por otro motivo. ¿Es lo mismo? No, creo que no. No creo que no, pero sí creo que esa paciente tenía cierto grado de vulnerabilidad y que era probable que por muy buena psicoterapia que hagamos, ciertos aspectos de la vulnerabilidad no son lo suficientemente a fondo como para que en otro momento de la vida, bajo otros contextos, consulte
por otros motivos. Así que, y en ese caso no sé si diría que esa paciente está dada de alta. Esa paciente cumplió un ciclo terapéutico, fue muy exitosa porque después consultó a la misma terapeuta por otro motivo. Bueno, en el caso de la terapia de aceptación y compromiso, el criterio de alta tiene que ver con justamente el despliegue de repertorios consistentes con los valores del paciente, ¿sí? No con ausencia de síntomas, digamos, el síntoma tradicionalmente digamos, concebido, ¿no? Como presencia de ansiedad. La idea es que el paciente, aún en presencia de ansiedad, pueda hacer aquello que no solía hacer buscando aliviarse, ¿no? Entonces, digamos, en esto creo que hay una diferencia importante. No buscamos que el paciente deje de experimentar, digamos, síntomas, entre comillas, sino buscamos que el paciente siga adelante, ¿sí? Detrás de sus objetivos vitales, detrás de sus valores, sus metas, aún experimentando síntomas. Y ese es el concepto, una vez más, de flexibilidad psicológica. Bien, en general yo no pienso en el concepto de altas como altas, así como fin de un contrato y de la concurrencia por alguna cuestión puntual. En general nosotros en el centro tenemos la visión de la psicoterapia como de un viaje compartido, viaje en el que uno puede subir en determinado lugar, puede bajarse en otro, puede seguir con otro colectivo, puede, en fin, tener variables de distinto tipo y color en las que es el mismo paciente quien va armando un recorrido que tiene que ver con problemáticas que quiere solucionar. Entendemos, como lo que planteaba Claudia hace un rato, que cuando es exitoso en aquello que quiere resolver, es probable que vuelva al mismo terapeuta, pero no siempre es lo más adecuado. Muchas veces es más conveniente para el paciente tener una perspectiva distinta de alguien que vea otro recorte de esta vulnerabilidad que presenta y que de algún modo pueda acompañarlo en ese proceso en particular. Sí es claro que el fin del proceso psicoterapéutico o la manera de acordar el cierre muchas veces está dado con haber cumplido con ciertas cuestiones que hemos acordado inicialmente. Cuando son focos, como en el caso de la fobia, es claro para cualquiera cómo se cierra. Cuando lo que trabajamos son cuestiones de otro orden, que son más centrales en la identidad del paciente, son mucho más difíciles de definir. Aún así, establecemos acuerdos. Y también pensamos que la psicoterapia tiene límites, más allá de que siempre la gente tiene cosas para cambiar, para modificar o lo que fuere, y que tiene que ver con la motivación que tiene, con el nivel de disfuncionalidad y dificultad que eso le crea en su vida cotidiana, el interés que tenga para seguir trabajando, con lo cual nos parece que esto es un acuerdo también hecho a medida. Yo acuerdo con lo que han dicho en general, diría dos cositas muy breves por ahí. En principio creo que como nosotros no pensamos los trastornos mentales como si fueran enfermedades médicas, ya el concepto de alta nos queda un poco raro, digamos, y eso, como decía Juan Pablo, efectivamente lo que uno mira es que el paciente pueda hacer aquello por lo cual vino, digamos, que supere la inhibición del síntoma y la angustia, digamos, y que pueda funcionar, digamos, sin inhibiciones y eso, ¿sí? Como decía antes, the proof is in the pudding. Bueno, la prueba está en que el paciente efectivamente pueda, digamos, hacer eso. Y por supuesto, en ese sentido, la terapia cognitivo-conductual fue de un foco inicial en los síntomas, que tiene que ver con otras cuestiones, hacia un foco en los procesos, y efectivamente, como dice Juan Pablo, muchas veces los pacientes terminan exitosamente el tratamiento y siguen teniendo síntomas. Y muchas veces siguen teniendo síntomas porque eso que llamamos síntomas en realidad son expresiones de emocionalidad negativa que es imposible de sacar y ni siquiera sería deseable de sacar, y simplemente están en un nivel que es el que habitualmente nos afecta a todos. La persona deja de tener ansiedad social para estar ligeramente nervioso porque tiene que hablar en una mesa por ahí, le acaban de avisar hace 5 minutos, como Claudia, digamos. Sí, por ejemplo, digamos. Entonces, en una circunstancia así, cierta activación fisiológica, por ejemplo, sería razonable, digamos, ¿sí? Superada por el espíritu del cuerpo y reemplazo del terapeuta cognitivo herido. Bueno, muchas gracias por las aclaraciones que hemos recibido y nos gustaría pasar a un tiempo de intercambio. Tenemos tiempo, ¿sí? Nadie está combinado, se puede retirar, pero hemos visto que todos han permanecido y creo que con interés de seguir participando.
Abrimos preguntas a los panelistas, pero también vamos a hacer una diferencia. ¿Vieron que siempre nos quejamos que alguien agarra el micrófono en el auditorio y habla? Puede agarrar. En este foro damos la libertad de que si alguien quiere agarrar el micrófono y largarse, adelante. ¿Qué es eso? No, sin nervio. Ahí viene igual detrás del micrófono. Hay que esperar. Primero, mi admiración para todos del profesor que lo tuve en la facultad. Y ahí supe que estudié en la UBA, que todo el psicoanálisis que había visto me había servido mucho para nada más que para tener también bases para trabajar, pero que ese era el camino hace muchos años ya. Así que mi admiración para todos. Le quería hacer una pregunta a la licenciada que me quedó, con mucho respeto, pero me quedó la duda y no me gusta quedarme con la duda. Cuando habló del no recuerdo, con respecto a yo trabajo con aceptación y compromiso, entonces digo, el no recuerdo de un paciente, no lo entendí mal yo, pero en la práctica digo, el no recuerdo de un paciente y estuvieron todos de acuerdo con que es importante para poder calmar un síntoma o para que dejen emociones en el espacio terapéutico. El no recuerdo como, digamos, como, o sea, me suena mal a mí el no recuerdo, que un paciente no recuerda. No recuerdo. No recuerdo haber usado no recuerdo, No recuerdo. Sí, lo usó. O sea, por eso me quedé con la duda yo de cuando el licenciado Patetti habló y no estoy de acuerdo con el no recuerdo. No, yo dije lo que dije, no estoy de acuerdo con la... No lo entendí bien. No acuerdo. No recuerdo. No, dije no acuerdo con el tema del juego de la resistencia, la que no acordaba. Gracias. Eso era que... Hola. Una pregunta más que nada a los coordinadores de la mesa. Yo vengo de Rosario, provincia de Santa Fe. El año pasado en Santa Fe se fundó una asociación, que es la Asociación Santafesina de Terapeutas Cognitivos, que nuclea al menos 7 instituciones con diferentes enfoques respecto de la terapia cognitiva, se sientan adentro del campo. Y dentro de esas instituciones hay 2 de ellas que trabajan desde la perspectiva de la terapia cognitiva posracionalista. Entonces la pregunta era, viendo la presentación muy sólida, muy consistente de todos los panelistas, que respecto a esa ausencia, digamos, no conozco, es la primera vez que veo un congreso de APSA, no conozco los criterios, la terapia cognitiva posracionalista no está en la discusión. Usted habla de una familia, no es familiar, no es un entenado, ¿cómo debería pensarla, digamos? Bueno, vamos a explicar un poquitito. Hemos sido partícipes nosotros también de la evolución del campo psicoterapéutico con todo el advenimiento de la corriente posracionalista. Hemos invitado a Guidano, ¿sí? Con Aiglé, fuimos los primeros que también los trajimos y nos interiorizamos, y allí justamente Balbi Juan fue quien asistió por primera vez y conoció allí a Guidano, ¿sí? Y hizo efectivamente una escuela que ha tenido una difusión interesante en el país. Pero a ver, nos gustaría que también la gente que tiene ese modelo se acerque a la familia cognitiva. Si planteamos un criterio de diversidad, justamente es porque queremos que todos estén representados. Si hoy no tenemos aquí alguien en la mesa es porque no nos da los números de los expositores. Y si pudiésemos también contar con ustedes que pueden acercarse al capítulo de psicoterapia o de terapia cognitiva, le agradecería. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos el capítulo de psiquiatría, terapia cognitiva. No, ustedes, yo no pertenezco a ninguna corriente de psicoterapia cognitiva. Pregunto por una cuestión de curiosidad simplemente, no es que yo formo parte de los cognitivos posracionalistas, era una curiosidad simplemente. Okay. Claro. Yo soy profesor titular de la Cátedra de Psicoterapias de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, donde trabajamos varias de las corrientes de psicoterapia cognitiva, incluida entre ellas la terapia cognitiva posracionalista. Por eso tengo conocimiento de
de estos enfoques, pero no es que yo pertenezca específicamente, era una curiosidad que me había quedado a propósito de la presentación. Sería imposible invitar a todas las formas de terapia cognitiva y tener una representación tan pluralista. Creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con distintas escuelas y hemos recorrido distintas escuelas de terapia cognitiva. De hecho, en la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, de la cual en este momento tanto Eduardo, Claudia como yo formamos parte de la comisión directiva, estamos representadas casi todas las corrientes de pensamiento, y esto es lo que la vigoriza y hace que siga siendo la Asociación Argentina. Y el posracionalismo es una de ellas, ¿no es cierto? Con lo cual, bueno, creo que todos tenemos muy incorporado. Y de hecho, la primera visita de Vittorio Budano fue una visita que organizamos el Centro de Terapia conjunto con AILE, que fue lo que después dio lugar tanto al florecimiento de la corriente posracionalista, como el aporte de Vittorio fue lo que hizo que fundáramos la Asociación Argentina. Fue él quien nos impulsó a armarla, así que la verdad que está muy presente en nosotros. Y hago una preguntita más, aprovechando el micrófono y ya lo largo, me sirve de insumo. De los diferentes modelos que ustedes presentaron, ¿podríamos pensar en qué clase de teoría avalada en la investigación respecto del desarrollo humano ustedes se apoyan para poder entender la problemática psicopatológica que cada uno de ustedes se enfoca? Es decir, hay una teoría del desarrollo humano, ¿sí?, del desarrollo psicogenético, evolutivo, me refiero, en la cual ustedes pueden apoyar los hallazgos clínicos, las intervenciones técnicas. Gracias. Como mencionaba en mi caótica presentación, terapia de aceptación y compromiso se apoya en más de 60 años de investigación, investigación básica, ¿sí? La teoría del condicionamiento operante, la teoría del condicionamiento clásico, ¿sí?, que después se extiende a lo que sería lenguaje y cognición, ¿sí?, porque la formulación del 57 de Skinner, que fue conducta verbal, no generó proyectos de investigación provechosos para poder trabajar en la clínica. A partir de investigaciones de Sidman en los años 70 sobre equivalencia funcional, ese como el puntapié inicial, aparece todo lo que es teoría de los marcos relacionales, o sea que hay una tradición apoyada justamente en estos dos paradigmas, ¿no?, el paradigma del condicionamiento clásico y operante. Sí, falta mucha teoría. La clásica cognitiva es la teoría del procesamiento de información. El conexionismo informático. Desde el campo de las ciencias y disciplinas cognitivas vienen muchos paradigmas con mucho sustento, ¿sí? Algunos bastante impactantes, como el deep learning. Vieron esta nueva forma en que las computadoras se comienzan a aprender y que no tiene que ver con algoritmos que se están decodificando de manera secuencial a la forma en que entendíamos el procesamiento de información. Así que hay muchos paradigmas que están subyacendo a eso. ¿Otras preguntas o comentarios? Sí, la pregunta es, ya que los panelistas son todos formadores de terapeutas en distintos posgrados, ¿sí saben ustedes por qué hay tan poca accesibilidad a las terapias cognitivas en el ámbito público e incluso en el ámbito de las obras sociales? Le dieron la palabra a Hay varias razones, yo voy a tratar de ser sintético y eso. Primero, porque una de las razones por las que estamos muy de acuerdo en general es porque estamos hablando de ciencia la mayor parte del tiempo y no de poder, prestigio y política, ¿sí? Y dinero, digamos. Eso es más fácil pelearse, ¿sí? A ver, el Estado argentino en general no tiene políticas públicas. Si no las tiene en general, no las tiene para la economía, para el desarrollo, sería raro que las tuviera para psicoterapia, digamos, y eso, ¿sí?
políticas públicas, políticas de Estado, me refiero a estrategias de desarrollo de décadas, etcétera, etcétera. Tenés un problema, es un problema complejo. Si vos tenés un montón de universidades que fabrican profesionales de la salud mental en grandes cantidades, con baja formación y casi exclusivamente con esa teoría dominante que es el psicoanálisis difuso, ¿sí? Creo que el psicoanálisis argentino, como el peronismo, es un fenómeno muy popular, pero nadie lo logra definir con precisión. ¿Sí? Entonces, si vos producís cientos y cientos y cientos de personas todo el tiempo, eso en general va a parar al sistema público y tenés miles y miles de profesionales que no han sido formados con... no es que me parezca mal que la gente aprenda psicoterapia psicodinámica, pero no es producto de un plan que la Argentina decide formar gente en psicoterapia psicodinámica para tener en línea con su servicio de salud. Entonces después tenés un fenómeno humano que tenés miles de personas que están ahí, en general las personas que tienen menos oportunidades en el sector privado trabajan en el sector público y eso. Después la dinámica de cómo se organiza eso. Yo soy un empleado público, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires. Realmente para que yo deje el cargo, el asesinato o la vejez son las dos opciones. Es casi imposible despedirme, entonces la renovación... Yo he formado un montón de gente en condiciones de asesinarme, o sea que si me pasa algo, como dijo el juez Bonadío, sepan que no tenía intención, ¿sí? Entonces, a ver, eso genera que vos no puedas cambiar a tanta velocidad y tendrías que cambiar los jefes de servicio, los planes, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, me parece que eso va a durar bastante tiempo. Yo creo que hay una gran cantidad de prestadoras, especialmente privadas, ¿no es cierto?, donde el costo incide, que están en forma creciente buscando terapeutas formados estratégicamente. Creo que esto es lo que hace que muchos colegas realmente están pudiendo encontrar fuentes de trabajo en el ámbito privado. Hola, bueno, gracias, estuvo muy linda la presentación. Yo noté que hicieron hincapié en algunas cosas específicas como conceptualización de caso. Me sorprendió ver al final cómo cada uno pensaba el concepto de resistencia y quizás es más un comentario, ya que aprovecho que fue un punto divergente, entretenido entre algunos de ustedes. Nada, yo quería comentar que desde mi idea de cómo veo los casos, me sirve más la explicación de que soy una terapeuta fusionada con la idea de lo que debería ser un paciente que no se resiste, ¿sí? Por ejemplo, cuando pienso que yo tengo una psicoterapia que no está funcionando con alguna paciente por algún motivo, cuando voy a los papeles cumplió todos los objetivos del tratamiento y yo creo que es una paciente resistente igual, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión más de la fusión personal de uno, como con lo que debería ser una persona que no se resiste, una terapia efectiva, que con los otros conceptos de que la resistencia, si se debe transitar y eso que escuché, quería decir que me pude identificar más con un costado que con el otro y fue divertido poder escuchar todos. Gracias. Bueno, un poco mi formador y maestro y es Eduardo Kigan, y un poco la pregunta va hacia él y hacia toda la mesa. Una de las cosas que me enseñaste, Eduardo, es que la práctica basada en la evidencia, según lo que la APA nos dice, es que tiene que ser la mejor evidencia disponible con la mejor calificación clínica en el contexto de las características del paciente. Frente a tanta diversidad de lo que es la psicoterapia basada en la evidencia, ¿no? ¿Qué elegir para qué paciente? Es una pregunta que todavía sigo sin resolver. Entonces eso me lleva quizás a formarme en lo que sería tercera ola, ¿no? Segunda ola, y como que quería un poco devolverte esta pregunta que me hago para ver a ver si me puedes seguir orientando en el camino. Yo lo comento breve y lo hablo al panel porque supongo que van a querer decir algo de eso. Hay varias cuestiones con eso. Primero, si bien es cierto que nosotros estamos totalmente de acuerdo sobre la cuestión de tener que fundar la psicoterapia en la evidencia, y eso claramente marca una diferencia muy grande con la gente que no está de acuerdo con eso, el tema de la evidencia es una cosa muy complicada porque también está el tema de la calidad de la evidencia. Y tenemos este problema, uno de los problemas que yo menciono, nada más es larguísimo, es el tema de
el sesgo de publicación de lo positivo. ¿Sí? Vos tenés una tendencia muy grande en los journals a publicar cosas que han funcionado bien, etcétera, etcétera, y ahí tenés un problema grande de sesgo de publicación positiva y eso. Yo en el 2013 di una conferencia en el Congreso Europeo que se llamaba las múltiples olas, digamos, de la terapia cognitivo-conductual y la depresión y eso. Pero cuando vos mirás el trabajo de Pete Kuipers, que es un experto, digamos, en eso, lo que te dice Pete Kuipers es que tenemos 200 millones de tratamientos para la depresión, de primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora, y todos tienen efectos moderados. Entonces, parte del problema es que la diferencia es maravillosa, pero lamentablemente no hay una evidencia de superioridad, digamos, tan contundente. ¿Sí? Entonces, eso se puede discutir de muchas maneras, pero lo que digo es, no es que hay un ganador claro. Por ejemplo, Jacobson, cuando hace la investigación en los 90, se encuentra que el componente conductual le funcionaba como todo el tratamiento cognitivo de Beck, pero no le da que es mejor, le da que es más o menos igual. A Sonia Dimitrian, cuando lo repite, le da un poquito mejor, pero una cosa marginal. Y cuando vos mirás todo esto, con lo que te encontrás que tenés 800 millones de tratamientos que logran más o menos lo mismo. Eso tal vez no sea un problema, porque tal vez es porque usan los mismos procesos, y yo creo que eso en gran medida es la respuesta. Y la otra cuestión es porque tal vez la metodología no es suficientemente buena como para ver eso. Pero yo, que soy una persona algo escéptica, digamos, no me deja de parecer un punto importante, que a veces hay tratamientos que tienen mucha popularidad porque a la gente le gusta, pero no porque forzosamente sean mucho mejores que tratamientos que existen hace un montón de tiempo, ¿no? Coincido con lo que plantea Eduardo, aún así sabemos que hay cosas que claramente funcionan mejor que otras, digamos, y sabemos que esa sí es una elección. Pero también es cierto que entra otro elemento en juego central, que es aquello en lo que el terapeuta está entrenado, aquello que los recursos disponibles nos permiten utilizar en un determinado contexto. Y el sentido común, la verdad es que en esto termina siendo definitorio. La otra cuestión es que aún así, esto tiene que ver con lo que en una época llamábamos variables específicas de psicoterapia, pero no hemos entrado en todo el otro gran tema de las habilidades de los terapeutas, que tiene que ver con las variables inespecíficas de psicoterapia, que es lo que hace que cada terapeuta que distintos terapeutas tengan distintas posibilidades de ayudar a los pacientes. Y por ahí esas variables inespecíficas en psicoterapia, que son tan difíciles de evaluar, que son las que creo que nos demandan, digamos, años y años, hacen que algunos terapeutas tengan un funcionamiento por encima de otros, aun cuando tengan elecciones de qué hacer con un paciente que sean similares. Y me parece que esa es una de las líneas para investigar también, ¿no?, en relación a tu pregunta. Sí, hola, les quiero agradecer a todos los panelistas y bueno, Ruth, gracias por responder. Una de las preguntas era preguntarle un poco a todos qué lugar tenían los factores inespecíficos de cambio, que bueno, ya algo Ruth ha señalado. Y la otra pregunta, si puedo usar un poquito, es ¿qué lugar tiene para ustedes, ya que son todos de muchos años de trayectoria y hay un movimiento bastante espectacular respecto de la psicología positiva, qué lugar tiene para ustedes en la práctica, en la clínica, en la demanda de los pacientes este tipo de abordaje? Dado que se dice que están también intervenciones basadas en la evidencia, ¿verdad? Desde ese lugar lo pregunto. Es otro paradigma. Terminando al principio la pregunta de ella y voy a eso. Yo creo que lo que hay que buscar es formarte en un modelo que esté bien desarrollado, bien, como decía Dalí, aprender a pintar como un clásico y después en todo caso elegirás, digamos, y eso, y te guiarás por la mejor evidencia, digamos, en cada caso. De la psicología positiva, yo lo que diría es, a mí una de las cosas negativas que me parece que tiene nuestro paradigma es la industria que se ha creado alrededor de la mindfulness, la psicología positiva, etcétera, etcétera, y eso tiene que ver con poder, dinero y eso. Yendo a la ciencia de eso, yo no soy el experto en el tema, digamos eso. A mí me gusta más la mirada, digamos, ACT en ese sentido,
de regulación emocional y de trabajar sobre todo con que asegurar, porque la psicopatología tiene más que ver con la regulación de la emocionalidad negativa que con que la gente potencie su emocionalidad positiva. Entiendo perfectamente que eso es una buena idea y el programa global de Seligman me parece bien. Me parece que hay un riesgo también como muy anglosajón en la mirada de la persecución de la felicidad que charlábamos hoy con Gabriel en la Constitución Americana que puso Jefferson. Me parece que la psicología positiva tiene una cosa de sesgo cultural fuerte y ahí me parece que muchas de las críticas de Stephen Hayes tienen que ver con ese tipo de cosas que son culturales de Estados Unidos más que de la psicoterapia en particular. Por desgracia, Occidente también ha exportado, porque creo que en Bután tenemos un producto bruto de la felicidad en vez de producto bruto interno. La pregunta sería si en Bután tendrán la misma acepción de felicidad que tenemos en Occidente. Sí, mi pregunta apuntaba más, si quieren, más que a la cuestión del marketing, que es claramente, digamos, un movimiento que apunta a eso, pero más que nada la fortaleza, o sea, los aspectos resilientes de los pacientes. Y en algún momento, saquémoslo, digamos, del aspecto positivo como felicidad, sino de las fortalezas. ¿Qué lugar tendría? Vamos a plantearlo así. Entiendo que son, perdón, agarro para hablar de la... que son centrales, ¿no es cierto? Y me parece que en ese sentido de la psicología positiva, una de las cosas más útiles que está surgiendo en este momento es en todo el campo de lo que es la experimentación en productos educativos que de alguna manera trabajan sobre el fortalecimiento de los niños, que permiten la prevención de dificultades agudas. Me parece que ese es el camino que a mí, psicología de la salud, me parece que es el camino más interesante de lo que en nuestro medio trabaja con la psicología positiva. Y en ese sentido hay algunos aportes que me parecen interesantísimos, como todos los desarrollos que están haciendo Vivi Telmanovich, Marcela Kappelmayer, en relación a todo el trabajo en prevención, en relación a los juegos que están desarrollando, los videojuegos que están desarrollando para tratar de fortalecer ciertos recursos o ciertas habilidades en niños. La verdad es que desde ahí a mí me parece que es muy importante lo que pueden aportar y que todavía nos falta ver el impacto real que tienen en el futuro, ¿no? Pero ese me parece que es uno de los campos más interesantes en lo local. No en adultos, Ruth, no sería algo... A ver, me parece que en adultos, todos los terapeutas de adultos trabajamos muchísimo en las fortalezas. De hecho, creo que una de las cosas que me hizo ser terapeuta cognitiva es que yo durante muchos años banqué mi formación haciendo recursos humanos y al hacer selección de personal tenía súper puesta la vista en cuáles eran las fortalezas que tenía la gente para hacer cierto tipo de cuestiones. Y de hecho creo que es una de las cosas que sigo utilizando fuertemente en mi práctica clínica. Evitar la mirada del déficit y centrarnos en lo positivo. Ahora, como escuela, me parece que el aporte que en este momento está teniendo como una cuestión para investigar y para evaluar, etcétera, tiene más que ver en esto de el impacto que pueden tener todos estos desarrollos en la psicología de la salud. Estoy absolutamente de acuerdo y de hecho, si de la psicología positiva tomamos las fortalezas, nosotros trabajamos y en ese sentido vamos en la línea de Carmelo Vázquez, por decir alguno de los autores. Si se trata de la búsqueda de la felicidad, No vamos a ser felices, Ana. Parece que no. Bueno, tenemos que ir cerrando. En primer lugar quería, rescatar de alguna manera el lema de este congreso, que es la psicoterapia, ¿no? Parecía que era una herramienta que ya no la íbamos a utilizar más con el auge de las moléculas y los nuevos fármacos. Parecía que la palabra estaba invalidada y no servía. Entonces yo celebro mucho el lema de este congreso, que es rescatar esta herramienta tan importante. Y bueno, en este foro justamente hablamos de la psicoterapia cognitiva. Así que le voy a agradecer muchísimo a todos los representantes de las distintas escuelas acá que han dado su visión muy interesante. A todos ustedes por quedarse y estar muy, muy atentos, como hemos dicho. Así que bueno, gracias a todos y seguiremos trabajando y seguiremos cuestionando el proceso.